detalles como todas, pero tratamos de abrazar a aquel que viene con una prueba, aquel que viene herido, y en el nombre de Jesús que pueda salir adelante a través de su palabra. Dios le bendiga, iglesia. Puede tomar su lugar, salude a su hermano, dile: pon atención al mensaje que Dios va a dar a mi corazón. Iglesia, pues bueno, contentos, gozosos de lo que el Señor nos permitió este fin de semana. Fueron 3 días, créanme hermanos, que fueron 3 días de gloria, de ver la mano de Dios. Los músicos, aquí los quiero adelante, por favor, a todos. Aquí adelante los músicos. Hay que aprender a adorar arriba y abajo, amén. Gloria a Dios. Desde el viernes el Señor derramó una unción a mí, a mi ver, a mi sentir y a la experiencia que Dios me ha dado, hermanos. Derramó una unción nueva, una unción fresca. Hemos visto, hermanos, el antes y un después en muchas ocasiones. Y el sábado aproximadamente a las 7:30, entre 7:30 y 8, hermanos, el Señor hizo algo especial en la iglesia como ministerio. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de su familia también, de su casa, de sus bienes, de sus finanzas, de sus ministerios, de sus peticiones. El Señor hizo algo que mencionábamos allá en San Francisco, hermanos, que la mayoría no fue, pero estuvo a reventar allá. Hermanos, les mencionaba, verdad, que todos los temas fueron de la unidad y la armonía, pero bíblicamente, hermanos, se metieron a profundidad en estos temas. Y yo les decía a la iglesia en una parte que me tocó hablar, que posiblemente tenemos muchas peticiones delante de Dios. Estamos pidiendo señales, milagros, la restauración, la sanidad, la unidad. Estamos pidiendo tantas cosas, hermanos, y las tenemos como petición, y posiblemente no hayamos visto esas peticiones. Y algo que quiero recalcar de lo que dije allá, que posiblemente nuestras peticiones no suban ni al techo, hermanos, por cosas que traemos en el corazón desde la infancia, en la juventud, de hace tiempo. Hermanos, no puede el Señor obrar un milagro si hay cosas en nuestro corazón. Y hermanos, y todos, amén, aprobaron con un amén, porque es cierto. Bíblicamente, hermanos, dice la palabra de Dios que si tú vienes a dejar una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano trae algo contra ti, no dice que tú contra tu hermano, dice tu hermano contra ti, dice: ve primeramente y ponte a cuentas con él, y ahora sí trae tu ofrenda. ¿Por qué? Porque las ofrendas no son tomadas cuando hay algo en nuestro corazón, pero también las peticiones no son escuchadas cuando hay algo en nuestro corazón, hermanos. Y sabe que el viernes fue un día de gloria, estuvo preciosísimo allá, convivimos, hermanos. Muchos hermanos se pidieron perdón, algunos pastores también nos pusimos a cuentas, hermanos, y fue algo maravilloso. El día sábado estuvimos, no sé si se dio cuenta los que estuvimos todo el día, pero estuvimos más de 12 horas aquí en este lugar, 13, 14, y los que estuvieron en cocina desde la mañana, estuvimos algunas 18 horas aquí, y más los que dormimos aquí 24 horas. Pero estuvimos, hermanos, y a mí no se me hizo pesado, traía cansancio, traía sueño, pero no se me hizo pesado, hermanos, porque era un alimento fresco, algo que Dios estaba derramando a nuestras vidas. Yo me llené, me gocé con la alabanza, cada predicación. Pero algo que marcó mi vida, hermanos, que yo sé que, gloria a Dios, hizo un antes y un después. Gloria a Dios. Está pasando algo en la atmósfera, dice, bien bonito. Me dijo, siento bien bonito. Me dijo, de verdad, dice, no puedo describir lo que se siente. Hermanos, el pastor Avilés, que él ya está en un nivel de apóstol, hermanos, él también me dijo: sabes que te felicito. Dice, no en todas las ocasiones se siente esto, hermanos, pero era un mover en lo espiritual. Yo le voy a decir algo,
quizá esperamos ver cosas, pero lo que hizo Dios es que sanó tantas cosas, hermanos, y nos regaló cosas que esperábamos, que quizás no las estás viendo, pero ya están en tus manos. Yo sé que el Señor lo hizo. Cuando se toma Santa Cena hay algo especial, impresionante en la atmósfera, en nuestra vida. No nada más se recuerda, hermanos, la muerte de Jesús, sino también la resurrección, hermanos. Y eso es una victoria. La resurrección marca que Jesús todavía está en este lugar, en nuestro corazón, en nuestras vidas, que Jesús sigue obrando en nuestras vidas. Por eso, hermanos, el diablo recuerda la muerte, pero nosotros no solamente es la muerte, sino la resurrección. La victoria está con nosotros. Por eso el Señor me movió mucho a tomar, hermanos, en este sábado la cena del Señor o la Santa Cena. Fue algo que Dios me movió y me marcó, hermanos, y me mostró fuertemente. El Señor me dijo: lo que estaban pidiendo ya está hecho. Así me lo dijo el Señor, y yo lo creo, hermanos, en el nombre de Jesús. Usted puede decir: ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo sigo sintiendo, no sigo sintiendo la enfermedad. No, ya está la sanidad, la bendición en todo aquel que de verdad creyó y sanó su corazón. Mis hermanos, denle un fuerte aplauso a Dios. El día domingo, hermanos, el Señor nos volvió a sorprender. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente. Hermanos, el sábado en la noche le dije a mi esposa: ¿quiénes están apuntados para el bautismo? Me dijo: son poquitos, porque muchos no han confirmado o se echaron para atrás. Y hermano, le voy a decir algo, carnalmente o humanamente, dije: lo voy a cancelar y lo hacemos en diciembre. Y hermanos, traía como la vibra o la tensión bien fuerte. Me sentía, no podía dormir, sino como de esa vez que siente usted una adrenalina. Y me sentía así en la noche y me medio dormí. Y el Señor en un sueño me dijo: no canceles los bautizos. Y él sabe que el diablo quería ganar terreno. No había agua. No sé si se dieron cuenta, no había agua en la noche. Y sabe que dije: no, el diablo no nos va a ganar. Dije: vamos a cargar la camioneta con un tótem y vamos a ir por agua. Y ya mandé a los muchachos por agua. Le dije en la mañana, como a las 6:30: hermanos, tráiganse la tina, arreglen, la ponen en medio, porque vamos a tener bautizos en el nombre de Jesús. Y hermanos, la Biblia dice que cuando un alma se arrepiente, aquí hubo 17 almas que se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo, hermanos, y con eso Dios nos dio la victoria también como ministerio, de que almas, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino del evento, hermanos, la hermana que viene con el pastor Josué, pues tenía tiempo que no quería, y el Señor le habló tremendamente ahí. Y ella, hermanos, era algo que ella no soportaba, se paró llorando, y todavía yo la hice de emoción, hermanos, hice como que no la veía y me volteaba, hasta que ella solita levantó sus manos y llegó llorando, arrepentida, que quería entregar su vida a Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque estamos en victoria en el nombre de Jesús. Sí, posiblemente hay ataques. Yo le dije a mi familia: dejemos de hablar de los ataques de Satanás y empecemos a contar las victorias de Cristo, porque son muchas, hermanos, y Él está con nosotros. Allá los ataques que los cuenta el diablo, nosotros vamos a contar las maravillas, las victorias. Amén, en el nombre de Jesús. Y pues bueno, esto se quedó en nuestro corazón, en la historia. ¿Y qué sigue, mis hermanos? 5 cosas tremendas que vamos a hacer el 31 de octubre. Vamos a celebrar, hermanos, a Jesús, la vida, la luz. Vamos a celebrar, hermanos, que Cristo sigue viviendo. Vamos a celebrar que el cristianismo, porque ese día también se celebra, hermanos, es día de la Reforma Protestante. Solamente que el diablo, con su sutileza, ha volteado todo, es padre de mentira, hermanos, y tanto creció el Halloween que la Reforma Protestante ya la hicieron a un lado. Pero ese día, hermanos, se celebra, hermano, que nosotros ahora podemos protestar, podemos hacer culto, podemos predicar a Jesucristo a través de las 91 tesis, hermanos, que se presentaron en la Iglesia Católica Romana. Ay, se me olvidó Martín Lutero, amén. Es Martín Luther King, pero le dicen Martín Lutero. Así que, hermanos, eso es lo que se celebra el día 31 de octubre.
Y nosotros aquí vamos a celebrar a Jesús, la vida, y vamos a tener 7 horas de gloria. Le pusimos a este evento donde se va, hermanos, a inaugurar el libro del hermano Luis Munguía, que se llama Ya cállate, Satanás. Vamos a tener aquí pastores, hermanos, vamos a tener alabanza, música, de todo vamos a tener el día 31 de octubre. Se está invitando en la radio, se está invitando, ahorita vamos a hacer publicidad, porque vamos a tener aquí un día de gloria en el nombre de Jesús, donde vamos a proclamar las buenas nuevas. Si se quiere venir desde las 6 de la tarde, véngase, hermanos, si tienen oportunidad, porque vamos a estar hasta la 1 de la mañana glorificando a Dios. Aquí vamos a estar brincando en temas, vamos a dar estudios, vamos a ver si hacemos fogata también. Y pues bueno, va a estar bien bonito el día 31 de octubre. Y vienen más eventos, hermanos. Estamos siendo invitados a León, Guanajuato, fuimos invitados a Nayarit, también estamos invitados, bueno, los pastores, estamos invitados en enero, hermanos. El apóstol nos invitó directamente al seminario de pastores, va a ser ahora en Ciudad de México. Y pues bueno, y aquí el reino se está expandiendo. Yo quería presentar al pastor Isaí con el apóstol Avilés. Hermanos, hicieron buena amistad, gracias a Dios. También hubo un acercamiento entre el pastor Gámez, que es mi tío, hermanos, con el apóstol Avilés. Y bueno, fue algo tremendo que cuando el pueblo de Dios se junta a hacer unidad y armonía, el diablo sale huyendo, hermanos, y empiezan a haber señales, maravillas y prodigios. Así que tenemos muchas cosas que hacer. Esto no acaba hasta que se acaba la vida. Amén. Y yo le he enseñado que cuando usted esté enfermo, dígale al Señor: yo te quiero seguir sirviendo, yo te quiero seguir adorando, yo quiero seguir exaltando tu nombre, porque es un motivo de que el Señor le regrese la vida un tiempo más, como lo hizo con el profeta, perdónenme, ando bien olvidadizo, Ezequías. Lo bueno que tengo aquí a mi esposa y un chorro de siervos que me ayuden a predicar. No creo que se me olvida porque no leo, hermanos, traigo tantas cosas en la cabeza y tantos desvelos pero lo disfrutamos bien padre, ¿verdad que sí? Nos desvelamos bonito, las ojeras hasta se nos ven bien. Yo los veo a todos ojerosos, pero se les ve bien. Amén. Son la iglesia de los hermanos Panda. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y vamos a entrar en el tema. Mire, cada tema que Dios me da, creo que es algo hermoso, hermanos, que lo que el Señor habla. Y le voy a pedir que ponga mucha atención. Ya oramos, ¿no, verdad? Solamente incline su rostro y dile al Señor: habla mi vida, Señor. Si de verdad, Señor, estás hablando, habla mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. No voy a hablar de mí, Señor, así que yo me hago un lado, me hago menos, y que tu nombre sea glorificado, porque voy a hablar de tu palabra, Señor. Gracias te doy por la iglesia presente, por los que no pudieron venir también, Señor Jesús, por los que quizá tienen enfriamiento espiritual, también pedimos, Señor, los amamos y oramos por ellos, para que continúen su camino, Señor, hasta que tú vengas. Oramos por los que están en la transmisión viendo, Señor, que no se desconecten, sino que sigan adelante, Señor, viendo, Señor, esta transmisión, porque sé que vas a hablar a tu iglesia, a tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que disipes, Señor Jesús, todo espíritu contrario de este lugar. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, no sea, Señor, siendo Señor, alguien distrayendo, siendo interrumpida, sino que llegue directamente a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. El pueblo declara la bendición en su corazón diciendo: dale un fuerte aplauso a Dios. Hay noticias que, hermanos, de pronto nos llegan a nuestra familia, a nuestra vida. Noticias buenas, pero también hay noticias malas. Yo he recibido de todo, noticias, llamadas, donde, hermanos, me ha movido toda una vida, me ha movido los proyectos, lo que está pasando. En una ocasión, hermanos, yo estaba en mi recámara y entré al baño, y entrar al baño, lo que vi, hermanos, cambió mi vida. Mi esposa me hizo en el vidrio, en el espejo, me puso: vas a ser papá. Y cuando yo vi eso, hermanos, me quería desmayar. Una buena noticia hermosísima. Cuando yo vi ese anuncio, ese letrero que decía:
amor, vas a ser papá. Y hermanos, yo créanme que abrí la puerta, la abracé, lloré y esa noticia marcó mi vida. Pero hay noticias terribles, hay noticias que no queremos escuchar, hay llamadas que quizá, hermanos, suena el teléfono en la noche, en la madrugada y te dicen, ¿sabes qué? Un familiar cayó enfermo o se accidentó y ahorita está en el hospital. Hay noticias terribles que te llaman de la escuela y te dicen, ¿sabe qué? Tu hijo tuvo un accidente. O noticias, hermanos, de un médico que sale del hospital o en la clínica, la sala de espera donde estás esperando una buena noticia y te dice, ¿sabe qué? Pues su familiar acaba de fallecer. Y son noticias que nos mueven toda la vida, nos mueven cosas, hermanos. Y hay diferentes noticias, pero algo que nos debe de preocupar es una noticia de la cual vamos a hablar hoy. Precisamente le puse este tema: la noticia más terrible para tu vida. La noticia más terrible para tu vida. Quiero invitarlos a leer el libro de los Hechos, capítulo 12, del versículo 12 al 14. Libro de los Hechos, capítulo 12. Hebreos, del capítulo 12, versículo 12 al 14, al 29, no al 14. Si ya tiene su Biblia y lo tiene ya listo, puede decir amén. Y si no quiere batallar, solamente tenga su Biblia ahí presente, aquí está en la pantalla. Lo leo en el nombre de Cristo Jesús. Dice así: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Dice otra vez en el versículo 15: mirad bien. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay veces que nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, conocemos el Evangelio, amamos el Evangelio, hermanos, andamos en el Evangelio, conocimos la palabra, invitamos a Jesús en nuestro corazón, pero ¿sabe qué? Llega un momento en nuestra vida que a través de las circunstancias, a través de los procesos, a través de las pruebas, no nos damos cuenta cuando se acabó la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios es algo que no puedes perder, porque para conseguirlo, hermanos, cuesta horrores conseguir la gracia de Dios, porque no viene por ti, sino viene por Dios a través de cosas maravillosas que estás haciendo, que el Señor dice: voy a depositar gracia en esta persona. Ahora, una cosa es la gracia y otra cosa es la misericordia. Misericordia todos tenemos. Lamentaciones 3 dice que no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. También dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, hoy fallaste y la misericordia de Dios hace que no hayas sido consumido. Hoy fallaste, pero el día de mañana te levantas con una misericordia nueva, que estás vivo, te levantas y si te arrepientes, sigues, hermano, caminando con el Señor. Eso es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es para todos, para todo aquel que reconoce al Señor como su Salvador. Pero también la misericordia de Dios es para aquellos, hermanos, que no conocen de Cristo. Usted sabe por qué la gente que no está cerca de Dios sigue viviendo, sigue esperando Dios que se acerque. ¿Sabe por qué? Por la misericordia. Pero no todos tienen gracia. La gracia de Dios a no todos les llega. La gracia de Dios llega en un tiempo determinado. La gracia de Dios llega en un tiempo específico a nuestra vida.
Hay muchos que no han tenido la gracia de Dios y llegaron hace años al evangelio. Y viene, hermanos, posiblemente alguien el sábado recibió la gracia de Dios. La gracia de Dios, miren lo que dice la siguiente: la gracia de Dios puede permanecer un tiempo, por eso es gracia. La gracia de Dios puede llegar a tu vida y permanecer aún tú portándote mal, pero solo por un tiempo. La gracia de Dios, dice, es un don divino inmerecido. La misericordia es un regalo inmerecido. Fallaste y te vuelve a dar Dios misericordia. Pero la gracia es un don inmerecido. Es un favor que Dios concede gratuitamente, no algo que se pueda ganar con méritos. La gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo y está estrictamente ligada a su redención, es decir, a su perdón, a su salvación, la que nos da. La gracia de Dios, por gracia somos salvos. Tiene que ver con el perdón de Dios. Tiene que ver con su redención. La gracia de Dios es un don inmerecido. Oye, hermanos, los que ministramos dicen: yo oré y la persona se cayó. Yo oré por alguien y sanó. Oré por mis hijos y sanaron. Esa es una gracia que Dios ha derramado en pocas personas. Es la gracia. Ahora, posiblemente aquí todos tengamos gracia y no te has dado cuenta, pero también posiblemente hay alguien que perdió la gracia de Dios, y eso es una noticia terrible, y lo vamos a ver al final. Algo terrible, perder la gracia de Dios. Dice, implica estar alineado con la voluntad de Dios y vivir según sus enseñanzas. Cuando tienes la gracia de Dios es porque estás viviendo su voluntad. Dice ahí: no abuses de la gracia de Dios. Se lo voy a explicar. Alguien que tiene gracia, fíjese lo que le voy a decir para que me puedas entender lo que es la gracia. Alguien que tiene gracia puede estar bien feo. Una persona, un hombre, puede estar bien feo, hablando físicamente, pero si tiene gracia de Dios, ese muchacho va a tener alrededor muchachas buscándolo porque tiene gracia de Dios. Es algo que posee, que no se le ve el rostro, pero se le ilumina una gracia que todos quieren andar con él. La gracia de Dios no tiene que ver con edades. Puede llegar un pastor de 50, 60 años pastoreando, hermanos, con experiencia, con madurez, con barba. Lo que hablábamos en el seminario, la barba representa madurez, hermanos, y quizá no tenga tanta gracia, pero puede llegar un muchachito de 20, 21 años con gracia de Dios y va a haber un mover del Espíritu Santo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque allí hay gracia de Dios. Por eso yo un día les decía: pídele dos cosas al Señor, y una de ellas, no le pidas milagros, no le pidas sanidad. Dile: Señor, dame gracia y unción. La gracia tiene que ver con el Espíritu Santo en tu vida, con la presencia de Dios en tu vida. Cuando tienes gracia, porque todo mundo podemos decir: yo tengo gracia, o al revés, yo tengo la presencia de Dios. Yo tengo la presencia de Dios porque la siento, porque me cuida. Eso no es presencia de Dios, eso se llama misericordia de Dios. La presencia de Dios no todos la poseen. La presencia de Dios no habita en todos lados. Aunque la palabra de Dios dice que Dios está en todos lados, su presencia no habita en todos lados. Salmo 139, ahí nos habla que, por ejemplo, Dios estará en un antro, en una cantina. Claro que sí, porque Dios está en todos lados, pero no habita en todos lados. Dios conoce todas las cosas, hermanos. El Señor no puede estar donde están haciendo adulterio, pero hermanos, como es su presencia y Él es dueño de todo, Él está ahí, pero no habita su presencia. Ojalá me esté dando a entender, porque esto es algo revelador que tienes que saber. Tú puedes decir: es que Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me dio, pero eso se llama misericordia. Una persona que delinque, que vende cosas malas, ilícitas,
no se ha muerto y tiene dinero, pero eso no se llama, mis hermanos, bendición, ni se llama gracia, ni presencia de Dios. Eso se llama misericordia de Dios, que Dios ha tenido misericordia. Aún delinquiendo siguen teniendo vida y siguen teniendo provisión, pero el dinero no es bendito, ni su vida es bendita. Necesitamos, si ya eres cristiano y tienes la misericordia de Dios, ahora lo que necesitas es decirle al Señor: dame tu gracia. La gracia es el mismo Espíritu Santo, la presencia de Dios que habita en ti, para que el Señor te use, para que el Señor te dé, para que te bendiga, para que se te abran puertas. Una persona con gracia se abre puertas donde quiera. Una persona que tiene gracia, ¿sabe qué? Puede llegar a cualquier ciudad y se le van a abrir puertas, porque tiene gracia. Que hay gracia. Un joven que tiene gracia, donde quiera cabe. Puede venir un joven de dinero, bien parecido, bien fuerte, alto, hermanos, sabiendo teología, música, pero si ese muchacho no tiene gracia, hermanos, va a estar sentado toda la vida. Pero puede llegar una persona sin letra, sin puño y letra, como dice la Biblia. Puede llegar una persona bajita, y no estoy hablando de mi hermano Cheque, pero puede llegar una persona bajita, quizá, hermano, sin nada en la bolsa, pero si ese muchacho tiene gracia, donde quiera se le abren las puertas. Si estoy dando a entender, hermano, lo que es la gracia de Dios, su propia presencia, su Espíritu Santo en tu vida. No todos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita donde hay paz, unidad, armonía. Por eso el Salmo 133, lo que acabamos de leer, perdón, lo que leímos hace rato, lo que leímos decía ahí, dijo: tengan cuidado de no perder la gracia de Dios, porque se pierde, sí. La misericordia de Dios se termina cuando tú mueres. La misericordia, es decir, la tienes todos los días, pero la gracia de Dios la puedes perder por una mala decisión. La gracia de Dios la puedes perder por una tontería. La gracia de Dios la puedes perder por un descuido. La gracia de Dios la puedes perder por flojo, por estar en la carne. Se pierde la gracia de Dios. Ay, ¿cómo se va a perder? Pues ahí dice: ten cuidado de no perder la gracia de Dios. Lo acabamos de leer. Entonces, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. Está estrictamente ligada a su redención, es decir, a su perdón, a su salvación. Implica estar alineado con la voluntad de Dios y vivir según sus enseñanzas. Nada se va a mover en la tierra que no sea alineado en los cielos. Y esto me lo dijo otro apóstol que se llama Amador Valenzuela. Tiene mega iglesias en Estados Unidos. Una vez me marcó y le dije: pastor, ¿por qué no sucede esto en mi vida, en la iglesia? Me dijo: es porque algo no está alineado. Un apóstol, hermanos, que el apóstol no es alguien mayor. El apostolado, y lo hemos hablado aquí, es un cargo, hermanos, que un pastor está pastoreando pastores. Cuando alguien está pastoreando pastores, se convierte en apóstol. Alguien que levanta iglesias y pastorea pastores. Entonces a ese se le denomina como un apóstol. Es alguien con mucha experiencia. Y él me dijo: Harry, yo le dije: pastor, ¿por qué no se me da esto? ¿Por qué no se da esto si hemos orado, ayunado, hemos buscado, nos hemos esforzado, hemos hecho esto? Y me dijo: porque dijo, hay algo que se llama lineamiento. Dijo: cuando se alinea el cielo con la tierra, es cuando ocurren milagros y prodigios. Me dijo: hay algo que dice en la escritura, dice que lo que atares en los cielos será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando un siervo de Dios tiene gracia y se alinea a la voluntad de Dios, es como los relojes, hermano, hay algo que se llama engrane, y para que camine el reloj, los engranes tienen que embonar. A eso me refiero con lineamiento. Cuando ese engrane se sale, el reloj deja de dar vueltas, deja de funcionar, porque se salió del engrane y no está embonado, no está alineado. Entonces, cuando algo se alinea, ese reloj empieza a funcionar. Posiblemente tu engrane no está alineado con el engrane de Cristo en los cielos.
Posiblemente algo estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, que no estamos alineados. Por eso aquí dice, implica estar alineado con la voluntad de Dios y vivir según sus enseñanzas. No creas que porque te está yendo bien ahorita, porque hay dinero, porque hay salud, hermanos, está la bendición de Dios, se llama misericordia, pero la gracia se puede acabar, porque por gracia algo llegó a tu vida. Por gracia algo llegó a tu vida. Dios tiene la misericordia es vida, la misericordia es el perdón, la misericordia es el regalo inmerecido, la misericordia es levantarme otra vez y echarle ganas, la misericordia es pedir perdón y volverme a levantar. Pero la gracia te dio cosas, la gracia te dio cosas que tú no podías conseguir, como sanidad, trabajo, negocio, no sé. La gracia te dio algo que se puede perder. La gracia sí se pierde por descuido, por no estar alineado a la voluntad de Dios. Por eso hoy Dios está hablando, hermanos, directamente a Shekinah acerca de la gracia, de su presencia. No nos lamentemos el día que digamos, lo escuché hace un año, lo escuché hace 6 meses, lo escuché hace 2 meses, hace 2 semanas, lo acabo de escuchar la semana pasada, que el pastor habló de la gracia, y hoy estoy perdiendo por no alinearme a su voluntad. Estoy perdiendo algo que no me he alineado y perdí la gracia, es decir, perdí la presencia de Dios. A su nombre. Fíjese lo que dice aquí. Bueno, dice ahí, no abuses de la gracia de Dios. Muchas veces nos damos cuenta que la misericordia de Dios y gracia de Dios es con la que sobrevivimos, y que se puede ir cuando fallamos a Dios. Pero precisamente como es gracia, pueden permanecer un tiempo aún fallándole a Dios. Quizá te sigue usando, quizá eres bendecido, quizá pecas como si fuera deporte y te acostumbraste a su gracia. Lo terrible es cuando ya no funcionan las cosas y no te has dado cuenta que su gracia ya no está. Es decir, puedo yo tener la gracia de Dios, pero por un descuido la pierdo y yo sigo predicando, se sigue llenando aquí. Pero llega un tiempo que tú dices, estoy predicando, yo puedo decir, estoy predicando y ya no siento lo mismo, ya no hablo lo mismo, batallo para hacer una predicación, y no te has dado cuenta que esa gracia ya se fue. Puedes estar tocando, hermanos, 1 año y en pecado, y esto va para todos. Podemos estar pecando y tocando a la vez, porque la iglesia no se da cuenta, y a lo mejor la gracia de Dios, y esto es un engaño de Satanás. Uno dice, estoy pecando, y aún en la misericordia de Dios la gente fue tocada. Estoy cantando y ¿sabe qué? Pues fallé y aún fue la iglesia tocada. Por eso el pastor Isaí, en la oración que cuando él predica, siempre dice, obra a través de mí y no a pesar de mí. Uno puede decir, Señor, a pesar de que vengo en pecado, úsame, Señor. El Señor no obra a pesar, eso no existe. El Señor tiene que obrar a través de ti, porque la gracia que ha puesto en tu vida va a bendecir vidas. Cuando ya no se te dan las cosas, escuche esto, mire, y aquí vas a identificar algo, hermano, que no en tu vida, sino en alguien que hemos platicado, en un varón, que no se dan las cosas, aunque son, hermanos, siervos de Dios, o eran siervos de Dios. No se da una cosa, no se da otra, no se da otra, y le pega aquí, pum, no se da, le roban, lo asaltan, lo atropellan, se enferma, no se dan dando las cosas. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios se fue la gracia de Dios. No importa cuánto hayas servido, no importa cuánto hayas dado, cuánto te hayas desvelado, cuando ya no estamos alineados, ya no está el engrane en común, el lineamiento, esa gracia ya se fue y nada va a funcionar, absolutamente nada, no va a funcionar. ¿Sabe qué, hermanos? Hoy tiene que volver la gracia en muchos que la han perdido, la gracia de Dios. Hoy tienes que buscar esa gracia, decirle, Señor, si yo perdí la gracia por un error, yo la quiero, la anhelo tu gracia. Si yo, Señor, estoy haciendo algo mal, revélamelo,
para que yo deje de hacerlo y vuelva a encontrar la gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios, porque con la misericordia de Dios no va a funcionar nada. Solamente estás de pie. Con la misericordia de Dios tienes el perdón, pero si tienes ministerio no va a funcionar. Si tienes un matrimonio no va a funcionar. Si tienes, hermanos, un llamado no va a funcionar, porque has perdido la gracia de Dios por un error. Por un error. Saúl fue respaldado por Samuel, pero la gracia que había sido depositada se alejó, se fue. Se alejó y se fue. Saúl, hermanos, cuando fue llamado por Samuel, a Dios no le agradó, pero hermanos, por amor a Samuel, fue aceptado para ser rey de Israel. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Hermanos, que Saúl empezó a desalinearse de la voluntad de Dios. Saúl empezó a desobedecer los llamados de Dios. Saúl empezó a hacer otras cosas que Dios no le llamaba, y a Dios no le gustó. Dice ahí primera de Samuel 15, en el 24, dice: entonces Saúl le confesó a Samuel, dice, le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. El 26, pero Samuel respondió, Samuel estaba lleno de Dios, pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno mejor que tú. Qué terrible, qué terrible que Dios le dé tu ministerio a alguien porque fuiste desterrado. La gracia fue quitada de ti porque no la valoraste. Pensaste que tenías la gracia de Dios, pero era la misericordia, que seguías vivo. Es por su misericordia que no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Nuevas son cada mañana. Tenías misericordia y la confundiste con gracia. Cuando se fue la gracia, ya no se alineó nada y pensaste que la tenías, pero ya no estaba la gracia de Dios y fuiste desterrado. Y ese ministerio, ese llamado, esa bendición, dice, se la dio a otro mejor que tú. Esa bendición. Qué terrible, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, dice: sé fiel hasta la muerte. No, otra que dice: retén lo que tienes. Fíjate otra vez, esto habla algo escatológico, pero está hablando, hermanos, también estrictamente a una bendición. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Posiblemente alguien descuidó su llamado y Dios te lo dio a ti o a mí. Alguien descuidó su bendición y te fue entregada a ti. Pero qué terrible es que Dios te dio algo a ti y por descuido te lo quitó y se lo dio a otro. Por un descuido. Saúl descuidó su poder, su gracia. ¿Sabes qué? Con la gracia tienes poder. Porque puedo mencionar tantas cosas que tenía Saúl, pero todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Poder, autoridad, fuerzas. El Señor le hablaba, el Señor lo usaba. Hermano, se movía, tenía bienes, tenía dinero, tenía todo. Saúl lo tenía todo. Pero cuando él falló, cuando él desobedeció, esa gracia fue quitada de Saúl. Y a través del profeta Samuel le dijo: el Señor te ha quitado toda la autoridad sobre Israel, te ha quitado el reino y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Y se fue. Hermanos, por eso Saúl la empezó a regar. ¿Sabe qué? Y a veces veo la vida de Saúl y es como la vida de un adicto. En vez de reconocer y meterse otra vez al fuego, el adicto va más. Ya primero se drogaba con marihuana,
ahora cristal, ahora cocaína, ahora piedra, ahora ya no solamente se droga, ahora está robando, ahora está quitándole las cosas a su familia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así es la vida del hombre sin Dios, de mal en peor, de mal en peor. La gracia de Dios te ha dado tantas cosas que pensaste que era por tus fuerzas, tu conocimiento, porque te lo merecías. Nadie se merecía nada, mis hermanos. Fuimos bien pecadores, que la misericordia de Dios te mantuvo vivo, pero la gracia de Dios se fue y lo perdiste todo. Qué terrible noticia, qué espantosa noticia que te digan ya no tienes la gracia de Dios. Y yo te voy a decir algo, tú tienes que identificar si tienes o no la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Que cuando pecas y ya no te duele, ya no hay gracia de Dios, ya no está su presencia. Cuando tienes algo en tu corazón y te vale, ya no hay gracia de Dios. Cuando ves pornografía y te vale, ya no hay gracia de Dios. Cuando ves una mujer para codiciarla y te vale, ya no hay gracia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que aunque fallamos y algo en el corazón nos redarguye, algo en el corazón grita diciendo te fallé, Señor, ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios, hermanos, todavía. Por eso tienes que cuidarla, porque todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida. Hemos fallado, pero si te sigues redarguyendo, sigues llorando porque no le quieres fallar al Señor, esa gracia todavía está ahí, hermanos. Estás suplicando, alíñate para que no se vaya esta gracia. Alíñate. Tú identifícate, yo no te lo puedo decir, te lo está diciendo Dios ahorita. Si pecas como si el pecado fuera deporte y te vale un comino lo que estás haciendo, ya no hay gracia de Dios. Si esta predicación no te está moviendo ni poquito, ya no hay gracia de Dios. Pero si algo, hermanos, te está redarguyendo en las manos, en los pies y te está frustrando, ahí está la gracia todavía. Ahí está la gracia todavía. Alguien que falla en la noche no puede dormir. Alguien que falla despierta y dice: Señor, perdóname, te fallé anoche. Y llorando le dice: perdóname, Señor, te acabo de fallar, perdóname por favor, Señor. Y siente ansiedad, pero una ansiedad, hermanos, de que no se vaya esa gracia. ¿Cuántos sienten esto? Dale un aplauso al Rey. La gracia de Dios se puede ir de tu vida. Ten cuidado de no perderla. ¿Sabes cuál es la peor noticia? La peor noticia de tu vida es que escuches esto. Es terrible esta noticia. Jueces 16:20. Quiero contarle antes de leer esta historia, a lo mejor ya la estás leyendo. Hay una historia de Samsón y Dalila. Samsón, mis hermanos, era un hombre alto, fuerte, era un hombre israelita, era un hombre de Dios que había sido, hermanos, sacado del pueblo de Dios. Era nazareo, dice la palabra de Dios. Los nazareos no podían cruzar tijeras sobre su cabellera. Cuando este joven creció, tenía tanta fuerza, tenía tanto poder físico. Ese poder era gracia de Dios. Y dice que sus padres, su familia le dijeron: hijo, es bueno que te cases, pero ten cuidado de ir con los filisteos a tomar una filistea. Y este joven, hermanos, como a todos los jóvenes que nos vale el consejo, que pensamos que somos más inteligentes que el pastor y que los padres, y que los consejos nosotros no valen, este joven dijo: yo me voy a ir a buscar una filistea. Y se fue y andaba jugando con fuego y vio una mujer que se llamaba Dalila. Usted conoce la historia. Y esta mujer, cuando llegó Samsón, hermanos, los filisteos le tenían terror a Samsón y le aventaron algo que puede tumbar a cualquier hombre: una dama. Yo tengo una predicación que se llama, para Casa de Rescate, cuídate de la dama, la lana y la fama. Cualquier mujer puede tumbar a un hombre que
porque está siendo descuidado en las cosas de Dios. Una mujer. ¿Sabes qué dijeron? A este hombre no lo podemos tumbar, no lo podemos agarrar, porque cuando lo amarramos rompe las cuerdas, las cadenas, y tiene una fuerza impresionante. Dijeron, pero sí, hermanos, estos eran inteligentes, lo podemos hacer caer por medio de una mujer. Cuando viene, hermanos, cuando hay alguien bien fuerte, bien poderoso y todo, que hasta le tienen miedo, échale una mujer. Y ahora sí le van a decir el babotas. Ay, y hasta dicen, oye, tan grandote y bien peleonero que era, y ahora que tiene novia, ay, ¿dónde está mi chiquita? Y que no, bueno, cuelga tú, mi amor, cuelga tú, mi amor. Y lo ve en la familia, oye, pues, ¿dónde está el rudo de la casa? Y así era Samson. Vean que cuando alguien está enamorado hasta pierde la cabeza, la fuerza. ¿Cuándo están los enamorados? A ver, enamorados. ¿Sabe que Samson, cuando vio a Dalila, se enamoró? Y estos dijeron, vamos a usar a Dalila y le vamos a pagar para tumbar a este. Le dijeron, Dalila, ve con Samson y dile de dónde está su fuerza, ¿por qué no lo hemos podido derrotar? Enamóralo. Y va Dalila, hermanos, yo me imagino que Dalila era china, alta, 1,75, 1,80, altota. Era la Miss Filistea, china, guapa, preciosa, ojo verde de color, bonita estaba Dalila. Y va con Samson y lo ve y lo empieza a seducir. Le empieza a besar a la mejor, a soplar en el oído. Y le dice, Samson, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y él dice, el secreto de mi fuerza es cuando me amarran las manos, y cuando me amarran a mí. Y dice, entonces esperó que se durmiera y le va y le dice a los filisteos, el poder de su fuerza está cuando lo amarren. Y van estos y lo amarran, y cuando se para y lo quisieron agarrar los filisteos, rompen las cuerdas sin ningún problema, y aquellos salen huyendo. Y Dalila se enoja, le dice, ¿por qué me mentiste? No que me amabas, no que me amabas. Tranquila, tienen que ser sogas nuevas para que yo tenga debilidad. Y van por sogas nuevas, van por unos mecates nuevos y lo amarran nuevamente, y lo enredan y lo amarran. Y cuando vienen los filisteos a prenderlo, se para y rompe las cuerdas nuevas, y aquellos huyen. Y otra vez se vuelve a enojar Dalila y le dice, ¿sabes qué? Tú no me amas, Sansón, porque no me dijiste la verdad, me mentiste dónde estaba el poder y tu fuerza. Y aquel le dice, ya, tontita, ya, mija, chiquita, te voy a decir, mi amor. Ay, que no, que aquel pensando, hermanos, ¿sabe qué? Él desobedeció a sus padres, desobedeció a su gente. Sus padres le dijeron, nunca te fijes en una filistea, y él hizo lo contrario a lo que le dijeron sus padres. Se fue. Y ¿sabe qué, hermanos? 1, 2, 3, destruyó al pueblo, destruyó a los filisteos, aún en desobediencia. Por eso le digo que la gracia puede permanecer un tiempo, 1 año, 6 meses, 2 meses, 1 mes, 1 semana. Puede permanecer la gracia un tiempo, pero no es para siempre. Y le dice, ya, chiquitita, ¿sabes dónde está el poder de mi fuerza, mi amor? Está que me corten el cabello, porque nadie me ha podido cortar el cabello, porque soy nazareo, y la fuerza está en mi cabello. Esperó a que se durmiera y dijo, ahora sí. Fue y le cortó el cabello. Y dice que cuando vienen les dice a los filisteos, ahora sí, ya identifiqué dónde está su fuerza, está en el cabello y se lo acabo de cortar. Llegan los filisteos nuevamente por tercera vez a prenderlo. Y dice en Jueces 16:20, entonces ella gritó, Dalila, Samson, los filisteos han venido a capturarte. El otro se levanta como Juan Camaney. Y sabe que, mis hermanos, qué terrible, a mí me dolió mucho. Cuando se despertó, pensó, haré como antes, me voy a subir a tocar, a predicar, voy a danzar, me voy a ir a orar otra vez, voy a ir a la iglesia.
Esto es lo que decimos muchos, hermanos, que estamos en pecado, pensando que todavía está la gracia. Haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Mire, se me hace aquí algo. Lo había abandonado. Esto pasa, hermanos, lo he visto. Como una persona viene de la adicción y trae un semblante sin Dios, sin vida, sin luz, sin unción, sin gracia. Pura misericordia está vivo. Y aquí Dios les empieza a dar, hermanos, los empieza a limpiar, a purificar, los empieza, hermanos, a levantar. Y cuando ellos pasa el tiempo y se arrepienten, hay veces que baja una gracia que hasta han predicado y se siente el poder. Han testificado y se siente la unción, se siente una gracia preciosa. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Hay veces que han cometido un error de irse y han fallado, y esa gracia, mire, se sale y lo vuelves a ver y dices: ¿dónde quedó la persona que testificaba, el que cantaba, el que predicaba? ¿Dónde quedó? Mira el rostro, mira los ojos, mira la actitud. Se fue la gracia. Qué terrible noticia que te digan, pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Hermanos, te pueden dar una noticia, pero ¿sabes qué? Si tu familiar muere en Cristo, está con el Señor. Si te dan una mala noticia, el Señor puede obrar un milagro en la vida de un familiar enfermo. Te pueden dar cualquier mala noticia, pero hay una esperanza. Hermanos, pero algo terrible es que te digan: el Señor te ha abandonado, ya no está contigo. Si supieran, mis hermanos, yo nací en el Evangelio, yo nací en el camino de Dios, y yo sé que Dios, en mi juventud y mi adolescencia, tuve mucha gracia. Y esto lo puede testificar mi tío. Mencionó algo de mi testimonio, que yo nací en su iglesia, ahí nací, soy cristiano de cuna, hermanos. Y traíamos grupo de jóvenes, traíamos actitud, tocábamos, hermanos, salíamos a evangelizar, traíamos dramatización, evangelismo, íbamos a los hospitales y nos seguía un montón de gente. Pero un día yo también, hermanos, me rebelé. Yo también, yo pasé por lo que han pasado muchos de ustedes o muchos jóvenes. Yo también me rebelé contra el pastor, contra mis padres. Me rebelé en la escuela, me rebelé, hermanos. Fui un rebelde. Se me ocurrió rebelarme y pensar que yo podía solo. Se lo digo delante de Dios, hermanos. Vituperé el nombre de Dios, menosprecié los consejos de mis padres, menosprecié los consejos de mis hermanos de la iglesia, menosprecié los consejos del pastor. Y yo me creía, hermanos, que lo podía solo. Yo creí que lo podía hacer solo. Hermanos, ya me decían el damo enlutado. ¿Alguien conoce la historia de la dama enlutada? Visité todas las iglesias yo. Visité todas las iglesias pensando, dije, yo me voy a levantar solo, voy a tener ministerio, voy a hacer esto. Y, hermanos, me equivoqué, y se lo digo y lo reconozco ante Dios. Me equivoqué muchísimo. Nada llenó mi corazón, nada llenó mi vacío, nada. Hermanos, me metí a una radio mundana, yo fui locutor de radio comercial. Nada llenaba mi corazón, absolutamente, ni el trabajo, ni el dinero, ni el estar, hermanos, con amigos, ni con novios, nada llenaba mi vacío. Ya la gracia de Dios se había ido. Se me ocurrió pensar que yo podía solo desobedecer. Le quiero decir a mis hermanos que no han probado el mundo, no hay nada allá afuera, no hay nada allá afuera. Y los que ya probaron, no se les ocurra volver. No hay nada. Sin la gracia de Dios no vales nada. Se te cierran puertas. Uno piensa que lo va a lograr, uno piensa que va a sobresalir, uno piensa, no, yo solo puedo, y yo lo dije también. Por eso cuando a alguno de mis muchachos, hermanos, les pasa esto,
Yo los entiendo, delante de Dios lo entiendo. Cuando alguien, porque yo ya pasé por ahí, yo también pasé por ahí. Si hubiera obedecido a mis pastores y a mis padres sus consejos, no hubiera perdido 5 años de mi vida, hermano, en tonterías, sin gracia de Dios. Hoy estoy arrepentido. Quizá ahorita tuviera más de lo que ahora Dios me ha dado, no sé. Fui un tonto por no escuchar los consejos. Me hubiera ahorrado crisis, frustraciones, enfermedades, miedos, temores, depresión. Me hubiera ahorrado, hermanos, que se alejara gente que de verdad me valoraba y me regañaba porque me amaba. Me hubiera ahorrado tantas cosas, hermanos, personas que ofendí, me ofendieron por causa de mi desobediencia. La gracia de Dios fue quitada sobre mi vida. 5 años, de mis 23 hasta mis 28 años. Fui un tonto. ¿Sabe qué? El diablo me empezó a dar por fuera para creer que me estaba dando lo que Dios no me pudo dar en la iglesia. Me empezó a dar un trabajo, fama, dinero. ¿Y sabe qué? Iba a la iglesia y menospreciaba a los hermanos. Ya no aplaudía, ya no cantaba, ya no danzaba. Me buscaban, hermanos, para un favor y les decía que no. Me sentí muy mal. Ahora me siento muy mal, pero ahora lo testifico para la gloria de Dios. Me sentí muy mal, hermanos, de la persona que fui. 5 años de arrogancia. Te quiero decir que fueron los 5 peores años de mi vida. Pensar que yo podía hacer las cosas solo. Y uno decía, yo y Dios. No, hermanos, eso no cabe. Yo y Dios, yo tengo a Dios. Eso es mentira. La obediencia es sujeción. La obediencia es escuchar consejo. La obediencia es humildad. Aunque no me gusta, obedezco. Dice la palabra de Dios, obedece y vas a llegar a viejo. Tú vas a ser viejo, bien, sabio, bendecido. Me arrepiento tanto de haber desobedecido y no haber escuchado consejo. Se fue la gracia de Dios en mi vida. Vinieron accidentes, enfermedades, una depresión terrible por 5 años. Llegaron, hermanos, se lo digo y con respeto a mi esposa, llegaron novias que jamás las hubiera conocido, porque solamente, hermanos, me lastimaron. Yo lastimé, me peleé con patrones, con jefes, hermanos, me hice de lo peor, pensando que yo podía solo. ¿Sabe que cuando estaba en el piso reconocí, porque toqué fondo, reconocí mis errores? Y lo primero que hice fue levantarme, y lo he testificado aquí, y fui a pedir perdón a todos. Yo la regué, yo me eché la culpa de todo. Y fue lo único que Dios pudo hacer para rescatarme y poderme levantar. La gracia de Dios se había ido sobre mi vida. Su presencia, el Señor ya no estaba conmigo. Estaba su misericordia, pero no estaba su gracia. Es terrible si has perdido la gracia de Dios. No la vas a poder recuperar de la noche a la mañana. Sabes que el salmista, desde el versículo 13 hasta el versículo 52, no sabemos cuántos años pasaban, pero dejó de escuchar la voz de Dios. Saúl jamás volvió a escuchar la voz de Dios, tanto que fue con brujas, pitonisas, adivinas, para poder decirle por dónde atacar, por dónde huir, por dónde hacer, porque no volvió a reconocer la voz de Dios. No es imposible, te lo digo de corazón, no es imposible, porque yo lo logré, a volver a escuchar la voz de Dios, y que Dios me usara, y que ministerios externos reconocieran mi ministerio, porque nadie lo reconocía. Me decían, eres un payaso, eres esto, andabas en la radio, en bailes, vendías cerveza y animabas eventos. Todo el mundo me atacaba, pero Dios me había llamado. Pero el Señor me dijo, un día los que te menospreciaron te van a pedir ayuda, van a venir a tu iglesia, van a venir a respaldarte y te van a decir, aprobamos tu ministerio. Aunque decía yo, no me importaba, porque mientras me apruebe Dios, con eso es suficiente. Es válido que los ministerios externos te digan, reconocemos tu ministerio y te honramos. Lo pude hacer, y no fue por
mi gracia, fue por la gracia de Dios que nos hemos mantenido. Y si esta obra no fuera de Dios, ya se hubiera desvanecido. Pero como es de Dios, permanece, permanece. Si has perdido la gracia de Dios, busca recuperarla. Hermanos, perderla no es como la misericordia que la recuperas mañana. Hoy fallaste, pero mañana ya tienes una misericordia nueva, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. La gracia no, mis hermanos. La gracia no. Alguien que quiere volver a predicar va a batallar, no sé cuánto tiempo, pero va a batallar ayunos, oraciones de madrugada. Va a batallar, ¿sabe qué? Le va a costar que se vayan a la playa, que se vayan a ver al cine una película, y a él le va a costar quedarse a estar en ayuno y en oración para volver a tener la gracia de Dios. A David le costó años, y la Biblia no dice cuántos, cuando él perdió la gracia de Dios. David, en el Salmo 13, hermanos, dice: ¿hasta cuándo, Señor, me escucharás? Señor, ¿hasta cuándo volverás tu rostro a mí? Y hasta se hizo una alabanza: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Estaba desesperado por no escuchar la voz de Dios. Saúl murió desesperado por no volver a escuchar la voz de Dios. David le clamaba y le clamaba y le clamaba: clamé al Señor clamé y alcé mi voz. Clamé al Señor, porque ya no estaba la gracia de Dios. Cuando se enferme alguien y no tengas gracia de Dios, te vas a arrepentir por haber fallado, porque no te va a escuchar el Señor. Por eso aquel ya no dependía de sí mismo y acudió a una bruja. ¿Y sabes cómo murió? Se suicidó. Se suicidó. David perdió un hijo, perdió la gracia de Dios, su presencia, y luego perdió un hijo. Se le murió un hijo. ¿Y sabes qué? Él le clamaba al Señor. Y termino con esto. Salmos 51, 10 al 12. David falló, y cuando lo perdió todo, rogaba tener nuevamente su presencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y llorando y gimiendo decía: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu recto me sustente. Vuélveme el gozo, papá. Vuélveme el gozo, papá. Yo no quiero dejar de sentir tu presencia. Ya no puedo, Señor. Si esto no te redarguye, hermanos, necesitas empezar a buscar la gracia de Dios. Si esto no te mueve, necesitas empezar a buscar la gracia de Dios. Hay alguien acá que va a venir corriendo porque necesita la gracia de Dios. Necesita su gracia, su presencia. Qué terrible que ya no esté su presencia en tu vida. Está la misericordia, pero ya no está su presencia. Está la misericordia, y por eso despiertas, y por eso le echas ganas, pero ya no está su presencia. Ya no está su presencia. Qué terrible. Hay alguien que puede decir: me vale, yo no siento nada, yo tengo la presencia de Dios. Pero cuando venga la prueba, anhelarás tener la presencia de Dios para que te escuche. David le decía: Señor, se vestía de cilicio, agarraba piedras rasposas y se rasgaba el cuerpo para que no le doliera tanto. Eso es vestirse de cilicio. Le dolía la muerte de su hijo. Peor aún, no escuchar la voz de Dios. Dile: Señor. Hermanos, en Shekinah estamos empezando el año. No lo empezamos en enero, lo estamos empezando ahora. Necesitas recuperar la presencia de Dios.
No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. ¿Sabe por qué lloro? No es ni un sentimiento, siento la presencia de Dios fuertemente. Siento su presencia fuertemente y me duele saber que quizá perdiste la gracia de Dios, su presencia, y no sientas nada. No sientas nada. Dile al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque no viene y pelea por esa gracia. Yo lo quiero hacer. Decirle: Señor, no quites de mí la gracia. No quites de mí la gracia, Señor. Porque cuando prediques sin gracia no va a pasar nada. Cuando toques sin gracia no va a pasar nada. Cuando testifiques sin gracia no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque ya no hay presencia de Dios. Ya no hay presencia de Dios. Samson se quiso levantar, hacer lo mismo que hacía todos los días. Me levantaré y haré lo mismo que hice antes. Pero se le olvidó que ya no estaba el Señor con él. Perdió la vista, le arrancaron los ojos. Usted sabe cómo terminó David. Samson, perdón, le arrancaron los ojos. Perdió su fuerza, lo humillaron. Hermanos, dice la Biblia que lo amarraron y lo humillaron. Lo traían amarrado por todos lados. Ya no podía hacer nada. Dice que llegaron y le arrancaron sus ojos, primero uno y luego otro, y brotaba sangre. Ya no veía nada. Lo humillaron cuando perdió la gracia de Dios. Lo humillaron terriblemente. Y Dios le dio una última oportunidad. Tomó los muros, hermanos, para que no se burlaran del pueblo de Israel. Le dio una última fuerza. Tumbó los muros y cayó todo, y los destruyó a él, a todos, pero también él iba ahí. Hermanos, no sea que hayas perdido la gracia de Dios. Y si todavía no la pierdes, dile: Señor, perdóname, perdóname, porque fallé. Yo estaría aquí ahorita pidiéndole a Dios: Señor, perdóname. Póngase de pie, póngase de pie. Necesitamos su presencia. Una cosa es hacer las cosas, pero otra cosa es hacerlas con la presencia de Dios. Una cosa, hermanos, es sentir la presencia de Dios, pero otra cosa es que habite la presencia de Dios en tu vida. Yo necesito su presencia. Necesitamos su presencia. Gracias a Dios por su misericordia, que Él perdona multitud de errores. Perdona multitud de errores, de fallas. El Señor te sigue perdonando. Esa es su misericordia. Esa es su misericordia. Yo siento bien fuerte la presencia de Dios. Lo siento tan fuerte, la presencia de Dios. Dios está tocando aún sin ministrarlos. Nos está ministrando la palabra de Dios. Nos está ministrando la palabra de Dios. Y sabes que si algo te llegó al corazón y brotaron lágrimas, todavía está su gracia. Todavía está su gracia. Aleluya. Es tiempo de platicar con Dios. No confundas, iglesia, gracia con misericordia. No confunda, esto es una revelación de Dios. No confunda gracia
cuerpo es presa de Satanás. Tu ministerio es presa de Satanás. Si se fue la momentos que Señor, ayúdame. deberían terminar. Ayúdame, Señor Jesús. Hay momentos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla Su Espíritu en Santo adoración. se está moviendo Te en amo, este mi lugar. Señor. Se está moviendo fuertemente en este Nada lugar. alrededor, solo me queda mi alma para cantar. Es por la gracia de Dios que he recibido algo Te en tu adoro, vida, mi que he recibido Señor. milagros en tu vida. No hay Solo por la nada gracia de Dios. alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Está moviendo el Señor. ¿Sabe qué? Mira, hay dos cosas. Si estás sintiendo su presencia, estás llorando, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero si no sientes nada, pero algo te trajo aquí al frente, pídale al Señor. Dile, devuélveme. El Salmo 51 es para ti. Devuélveme el gozo de mi salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu recto me sustente. Aún ahí en las cámaras, Dios está tocando las vidas y lo siento fuertemente. Está tocando las vidas, aleluya, aleluya, aleluya. Mis hermanos, David perdió un hijo cuando perdió la presencia de Dios. Esa gracia. Esto no se trata solamente de ya no sentir al Señor. Puedes perder lo más apreciado. Muchos pueden perder su ministerio. Pueden perder, mis hermanos, el amor, la familia. David lo perdió todo por fallarle al Señor. Dice, mis hermanos, que su muerte también fue fea. Su muerte, dice que no había, aunque tenían concubinas y aunque tenía, mis hermanos, muchas mujeres, dice que no había quien calentara sus pies. No tenía quien calentara sus pies. Él era viejo. No puedes fallarle al Señor ni poquito, ni poquito. Muchos dicen, ay, me vuelve a perdonar. Sí, te vuelve a perdonar, pero la gracia es posible que ya no regrese. Por eso necesitas levantarte hoy. Yo te puedo testificar que Dios lo hizo conmigo. Me porté mal, hermanos. Vive Dios que me porté mal. Anduve mal, desobedecí, hablé de mis pastores, los menosprecié, hablé de mis padres, los menosprecié sus consejos, menosprecié todo. Y la gracia de Dios se fue de mi vida. Nadie me juntaba, nadie me quería. En los trabajos, hermanos, todas las puertas se me cerraban. Dinero que traía, dinero que se gastaba de inmediato, no me rendía. Yo también pasé por ahí. Yo le voy a decir algo. De pura misericordia, la gracia de Dios volvió a mí. Pero me costó horrores y me sigue costando horrores, porque sé que puedo perderla. Porque yo no vivo una
vivo una vida normal. Desde que le dije, Señor, quiero recuperar la gracia, tuve que renunciar a mis comodidades para poder recuperar la gracia de Dios. Renuncié a mis trabajos, a tener una tarjeta y cobrar por semana. Tuve que renunciar a mis amistades. Tuve que renunciar, hermanos, a las relaciones que tenía. Renuncié al trabajo de mis sueños, que era la radio. Renuncié a todo, a mi vida, a mi voluntad, para empezar a vivir la voluntad de Cristo. Y le quiero decir que después de 5 años, por la misericordia de Dios, llegó su gracia. Y hasta hoy, después de 12 años, el ministerio empieza a ser reconocido. Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Yo perdí 5 años y te puedo decir, no se te ocurra hacer lo mismo que yo, porque perdí muchas cosas por creer que podía hacerlo solo o a mi voluntad. No funciona. Si hay amargura en el corazón, no funciona. No va a funcionar nada. Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si fuere a la montaña, ahí estás tú. Si bajara al Seol, ahí estás tú. No me puedo esconder de tu presencia. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Nada. Mantente firme, solo no vas a poder. El diablo te va a agarrar solo y te va a porrear. Si te ha porreado y ahorita estás aquí, dile: Señor, yo quiero retomar la oración, el ayuno, la congregación, el purificar mi corazón. Lo quiero retomar. Y poderte contemplar. Dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Necesito adorar. Dame de Solo dale gracias a Dios. de tu manantial.
para volver a tener la gracia de Dios. Tú sabes qué es. Hay cosas que te están estorbando, cosas que están obstruyendo la bendición de Dios. Para poder tener otra vez la gracia, necesitas renunciar. Hay cosas que vas a tener que preferir, como la oración, que ir a pasear, como la congregación, que ir a diversión. Tienes que tomar preferencia para poder volver a sentir esa gracia de Dios. Qué terrible si el Señor ya no está contigo. Qué terrible, porque eres presa fácil del enemigo. Los amo mucho, familia. Si sientes que este mensaje el Señor habló a tu vida, dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un abrazo a tu hermano. Y oremos para ser despedidos. Y así damos la bendición. Gracias. Fruto y las vidas sean transformadas, las vidas sean, Señor, quebrantadas, las vidas sean, Señor, levantadas en el nombre de Jesús. Te pido una misericordia, Señor, un perdón para toda la iglesia, para que la gracia vuelva a brotar, Señor Jesús. Reprendemos toda raíz de amargura en el nombre de Jesús, y corazones limpios y puros para adorarte, y pueda subir nuestra adoración, nuestra ofrenda a tu presencia, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pido que este mensaje de fruto, que lo pongamos por obra, que lo hayamos escuchado, pero no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Quédate en este lugar y vete con la iglesia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos toda gloria, toda alabanza, toda adoración, toda ofrenda. Te la entregamos, Señor Jesús. Aún las cargas te las damos en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Así sea. Dale el aplauso a Dios.